Estamos en Ruth capítulo 2, vamos a leer los versículos del 1 al versículo 7. Ruth 2, Ruth capítulo 2, los versículos del 1 al 7 vamos a estar leyendo. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas, en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y he aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar ni aún por un momento. Padre, tu palabra es nuestra guía y a ella venimos a abrigarnos pidiendo tu dirección, que tú obres, Señor, que tu Espíritu ilumine nuestras mentes, aliente nuestros corazones, que tu Espíritu nos acompañe, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hasta ahora hemos visto el primer capítulo de este maravilloso libro de Ruth. Ese primer capítulo culminó mostrándonos cómo Noemí regresó a su pueblo, Belén, viuda y sin hijos, solamente acompañada de su nuera Ruth. El versículo 21 del capítulo 1 nos da la descripción de el corazón amargo y triste que tenía Noemí en ese momento. En Ruth capítulo 1, versículo 21, se nos dice: yo me fui llena, salí de Belén llena cuando ella salió para irse a Moab a buscar una mejor tierra, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. De ese versículo 21 podemos ver dos cosas sobre la amargura que tenía Noemí en ese momento. Número uno, podemos ver que Noemí sabía que Dios era soberano, que Dios estaba en control de todo. Ella sabía que lo que le había acontecido no escapaba del conocimiento y de las manos del Señor. Sin embargo, también podemos ver en ese capítulo 1, versículo 21, que a pesar de que ella sabía que Dios es soberano y que Dios estaba en control, ella no descansaba en la soberanía de Dios. La perspectiva de vida de Noemí no abrigaba esperanza alguna, aun y cuando conocía de que Dios, el Dios al cual ella adora, el Dios de sus padres y de sus antepasados, estaba en control. El hecho de que conoces sobre el Dios soberano no implica que descansas en el control de ese Dios soberano. Hay muchos ejemplos en la vida, en la Biblia, que podemos ver de personas actuando de diferentes maneras cuando conocen el conocimiento, cuando tienen el conocimiento de que Dios es soberano. Un ejemplo muy similar al ejemplo de Noemí y Ruth lo vemos en el libro de Job, donde Job, quien tuvo más calamidades que la misma Noemí, pues Noemí perdió sus hijos y perdió
su esposo, pero Noemí no tenía muchas posesiones. Sin embargo, Job perdió toda su familia y todas sus posesiones. Era alguien muy rico. Pero mira la perspectiva de Job en cuanto a la soberanía de Dios en medio de lo que él estaba atravesando. En Job capítulo 1, en el versículo 20, luego de que Job recibe todas las malas noticias de todo lo que ha perdido, incluyendo sus hijos, Job dice en Job 1:20, él rasga su manto y rasura su cabeza y se postra en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo dice, Job no pecó, ni atribuyó al Dios despropósito alguno, aún en medio de la aflicción que al igual que Noemí, él no conocía. Más adelante, en el capítulo 2, vemos una perspectiva similar a la perspectiva de Noemí, que vino de la boca de la esposa de Job, cuando ella ve todo lo que está aconteciendo con su esposo. Ella dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Ella sabía que Dios era soberano en medio de la aflicción que estaban atravesando, pero ella no veía la soberanía de Dios como una almohada en la cual descansar. Ella la veía como un castigo de Dios y que por lo tanto Job debía maldecir a Dios y morirse porque Dios estaba atribuyendo eso sobre Job. Y entonces Job le responde a su esposa, amargada, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos el bien de Dios y el mal no lo recibiremos? Y de nuevo se nos señala que en todo esto no pecó Job con sus labios. La esposa de Job, al igual que Noemí, veía la mano de Dios en la aflicción, pero no hallaba contentamiento en eso. Sin embargo, Job veía la mano de Dios en medio de su aflicción y en vez de maldecir a Dios, él decidió alabar a Dios. El contentamiento en medio de la aflicción implica descansar confiadamente en que Dios tiene el control. No es solamente saber que Dios tiene control, es descansar confiadamente en que Dios tiene el control y por lo tanto adorar y alabar a Dios en medio de lo que desconozco. Noemí no estaba haciendo eso. Sin embargo, el mismo capítulo 1 termina diciéndonos que a pesar de la amargura de Noemí, el Señor estaba abriendo las llaves de bendición que había cerrado para con su pueblo a causa de la aflicción de su pueblo. El versículo 21 de Ruth, capítulo 1, nos dice, el versículo 22, así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Belén estaba atravesando una hambruna, no habían visto bendición física, material de Dios. Por eso es que Noemí y Elimelech, su esposo, salen a otras tierras porque había hambre, había hambruna. Pero ahora el Señor estaba abriendo las llaves de bendición para con su pueblo. Y Noemí iba a ser no solamente testigo, sino que iba a ser receptora de las bendiciones de Dios. La hambruna había terminado. El capítulo 2 nos va a mostrar eso. El contexto muy diferente en el que Noemí llega a Belén. Ella había salido cuando había hambruna, había salido con sus hijos, con su esposo, ahora llega sin hijos y esposos, pero llega con mucha provisión en la tierra de Dios en Belén. Pero más que la provisión física de Dios para Noemí, el capítulo 2 nos empieza a enseñar la provisión espiritual de parte de Dios para Noemí. Dios va a hacer un cambio en el corazón de Noemí que empieza desde el interior. Antes de que Dios cambie nuestras circunstancias, Él quiere cambiar nuestros corazones. Antes de Dios cambiar nuestras circunstancias,
Él quiere cambiar nuestros corazones. Nosotros cuando estamos en aflicción solamente clamamos: Señor, cambia lo que estoy pasando, cambia lo que estoy atravesando. ¿Por qué tú dejas que yo pase esto o aquello? Pero Dios no está buscando primeramente tu confortamiento, tu comodidad aquí en la tierra. Él está buscando un cambio en tu interior. Esa es su meta. La meta no es que tú te sientas bien en la tierra. La meta es que tú seas transformado a la imagen del Dios que te creó. Dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. No es que a los que antes conoció, también los predestinó para que vivan una vida de comodidad y felicidad aquí en la tierra, aunque Él en su gracia y misericordia permite que vivamos de esa manera. La meta principal de Dios para con el creyente es transformarnos a la imagen de su Hijo. Es un cambio, una transformación poderosa que Él solo puede obrar en nuestro interior. La bendición de Dios física cae sobre justos e injustos. El impío y el creyente son receptores de bendiciones físicas, pero solo el creyente recibe la bendición que nos lleva hacia la eternidad con Dios, que es la transformación de nuestra alma a través de Jesucristo. El carácter cristiano es la meta divina para cada uno de sus hijos. Noemí estaba amargada, pero en medio de la amargura de Noemí vemos a una que es una recién creyente en Yahweh, el Dios Todopoderoso, que es Ruth, quien estaba dispuesta a que Dios obrara en su vida y transformara su vida. Ella le había dicho en el capítulo 1 a Noemí, cuando Noemí le estaba mandando a que adorase los dioses falsos de donde ella provenía: no, yo quiero estar contigo y donde tú estés yo voy a estar y tu Dios será mi Dios. Ella ya sabía quién era Yahweh y ella quería adorar a Yahweh. Y Dios empieza a usar esa determinación de Ruth de adorar a Yahweh para influenciar en Noemí, en su corazón amargo, y llamarla hacia Él. Si queremos que Dios obre en nuestras vidas y circunstancias y logre sus propósitos misericordiosos, entonces debemos someternos, así como Ruth se ha sometido a Dios en medio de su aflicción. Y más que eso, que es la idea central que vemos en el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 7, si queremos que Dios obre en nuestras vidas y circunstancias y logre sus propósitos misericordiosos, entonces debemos vivir activamente por fe en Él. El accionar de Ruth en los primeros versículos del 1 al 7 del capítulo 2 nos muestra eso. Alguien que estaba viviendo activamente por fe en Él. Y cuando pongo viviendo activamente es porque no quiero que veas el término vivir de una manera general o filosófica. No. Ruth, el vivir se trata de todo lo que hago en el día a día, desde que me levanto hasta que me acuesto, cada paso que doy, cada decisión que tengo, cada cosa que escucho, cada cosa que veo, lo hago activamente por fe en Dios, aun si estoy en aflicción. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Qué es lo que nos muestra Ruth, el carácter de Ruth en los primeros 7 versículos del capítulo 2? Número 1. Caminando confiando en su palabra. Número 1, caminando confiando en su palabra. La fe es como un músculo que debe ejercitarse. Hay un proverbio latino que dice que la providencia de Dios no ayuda al ocioso. La providencia de Dios no ayuda al ocioso. Ruth no era el tipo de persona que era ociosa. No era una mujer ella era una mujer que se podía quedar solamente concentrada en las aflicciones que tenía.
no tengo esposo, voy a una tierra en la cual nunca he vivido, donde no conozco a nadie, y para colmo de todo estoy cargando con mi suegra, quien se la pasa quejando. Ella pudo mantenerse concentrada en todo eso que estaba atravesando. Sin embargo, ella había decidido adorar y glorificar a Dios en su vida, aún en medio de la aflicción. Y lo primero que nos enseña es que lo hace caminando confiando en su palabra, caminando confiando en la palabra de Dios. Vivir por fe significa tomar a Dios en su palabra y actuar de acuerdo a su palabra. Porque por eso nos dice Santiago capítulo 2 versículo 20 que la fe sin obras está muerta. Como Ruth no era el tipo de mujer que se podía quedar ociosa con las manos cruzadas sin nada que hacer, ella se levanta y ella decide confiar en lo que Dios había hecho, agarrar las promesas de Dios a las cuales Noemí no se estaba aferrando y caminar de acuerdo a eso en lo que ella desconocía. ¿Cómo sabemos eso? Por la petición que Ruth le hace a Noemí al inicio del capítulo 2. Miren, el versículo 2, ella le dice: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Al decir esto, Ruth se está aferrando a lo que Dios ya había dicho en su palabra para las personas pobres y sin provisión alguna. En el libro de Levítico capítulo 19, en el versículo 9, Dios, mucho antes que existiera Ruth, le había dado dentro de la ley a su pueblo ciertas leyes o ciertos principios que debían aplicarse para con aquellos que no tenían alimento, ciertos principios de misericordia para con los pobres. En Levítico 19, en el versículo 9, Dios le dice a su pueblo: cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Le está diciendo a su pueblo, cada vez que cosechen, el pueblo de Dios debía considerar a los pobres y dejar las espigas. No recojan todo el fruto que se cae en el suelo, sino que recojan de las matas, traigan todo el fruto, pero el que se caiga en el suelo, déjenlo ahí, para los pobres y los desposeídos. Lo cual demuestra la preocupación de Dios por los pobres dentro de su pueblo, aun aquellos que no son parte de su pueblo. Dios se preocupaba por ellos, pero también Dios se preocupaba por las viudas, muchas de las cuales eran pobres, y le dijo a la gente en el libro de Éxodo capítulo 22, en el versículo 22: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis, porque si tú llegas a afligirles y ellos clamaren a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi furor se encenderá y os mataré a espada, y vuestras mujeres serán viudas y huérfanos vuestros hijos. Más adelante en el libro de Deuteronomio capítulo 10 versículo 18, acerca de Dios, dice su misma palabra, que es el Dios que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido. O sea que Ruth tenía muchas de ganar en cuanto a la compasión de Dios, porque Ruth era viuda, era extranjera y era pobre. Por lo tanto, ella tenía, según lo que Dios había dicho en su palabra, todo derecho de buscar a Dios en su ayuda y provisión. Y como ella veía que el Dios de Noemí, Yahweh, era un Dios compasivo, según lo que su palabra dice, ella viene y se aferra a eso que Dios ya había dado. No, pero Dios dice que su pueblo, que son las personas que están en Belén, son parte de su pueblo, debe dejar frutos. Por lo tanto, en el suelo para el pobre, para el desposeído. El mismo Dios dice que Él es Dios de las viudas, que Él tiene compasión. Por lo tanto, yo me tengo que aferrar en Yahweh, el Dios de Noemí. Todo estaba en su contra. Ella era moabita, ella era viuda, ella era pobre.
Pero Ruth decidió enfocarse no en lo que estaba en su contra, sino en lo que estaba a favor de ella, que era Yahweh. Hay un dicho que dice: en lo que eliges enfocarte es en lo que creerás, o es lo que crecerá en ti. En lo que eliges enfocarte es lo que crecerá en ti. Cuando elegimos enfocarnos en nuestras luchas, en nuestras carencias, en nuestra falta de privilegios, en lo incierto que parece ser el camino, no vamos a disfrutar el trayecto por el cual Dios nos está guiando y Dios no va a poder ser glorificado en nuestras vidas. Pero cuando elegimos enfocarnos en Dios, en quien Él es, en glorificarle a Él, en ver cómo Él me ha acompañado en el pasado y en aferrarme a sus promesas para el presente y el futuro, entonces el trayecto y el resultado en nuestras vidas es totalmente diferente. Dios quiere que yo me enfoque en medio de lo que estoy pasando y que desconozco, en Él, en quien Él es y en lo que Él ha hecho, para Él poder obrar su fruto en mí. Hay un texto que se saca mucho de contexto, que es en Jeremías capítulo 29, versículo 11, donde el Señor le dice a su pueblo lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Y en el texto, en ese texto y en cada texto, el contexto es sumamente clave. Y cuando empiezas a estudiar los versículos y capítulos que rodean ese texto que tanto conocemos, te das cuenta que había mucho más, que hay mucho más en el versículo de lo que podemos ver superficialmente. Los israelitas, cuando Dios les da esta palabra a través de Jeremías, no estaban exactamente en la posición más favorable, no sabían qué deparaba su futuro, estaban recibiendo castigos de Dios y estaban un tanto desesperados. Y llega este profeta Jeremías con esta palabra, con tanta esperanza, pero esa palabra de esperanza que el Señor estaba mandando estaba acompañado con el dolor de que tenían que esperar a que se cumpliera la promesa. Y fíjate que Dios les dice que Él conoce los planes que tiene para con ellos, para con su pueblo. Él no les dice, ya sabes, o todo el mundo sabe. Él les dice, yo sé los planes que tengo para con ustedes, planes de paz. Le está dando esperanza a ellos, pero les está diciendo, yo soy que tengo el plano, yo soy que tengo la ruta del GPS, yo sé cómo lo voy a hacer, pero yo los voy a llevar. Tal vez la razón por la que Dios nunca muestra el plan completo que tiene para nuestras vidas es porque Él desea que caminemos con fe en Él y que nos aferremos a Él en cada uno de nuestros pasos. Lo opuesto a la fe no es tanto la duda como la confianza en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia inteligencia. Pero cuando comenzamos a permitir no que lo que vemos en la tierra, sino lo que conocemos por lo que Dios dice en su palabra, es cuando Él en su gracia y misericordia trae verdadera sabiduría y verdadera firmeza a nuestras vidas, no importando la situación que tengamos. Necesitamos pasar de vivir por la vista a vivir por la fe. Puede parecer imposible, pero confía en Él. Nada es imposible para Dios. Y Dios se crece en hacer que las situaciones imposibles para su pueblo sean transformadas de una manera poderosa, para que se vea que no fue por tu inteligencia o por tu fuerza, sino por su gloria, por su poder, por su sabiduría, por su control. Ruth estaba totalmente amparada en esa. Porque fíjate que Ruth, el texto nos menciona más adelante a vos, pero ni Noemí se acuerda de vos.
Ruth está abrazándose de lo que Dios dijo en su palabra, cómo Él traería provisión a los pobres y a las viudas, y ella va a salir al campo a buscar, pero ella no sabía dónde. Dios dijo esto, yo voy a ir al campo a buscar, vamos a aferrarnos a eso. El creyente debe buscar estar firme, en caminar por fe, abrazándose a las promesas de Dios en su palabra. La palabra de Dios tiene tantas promesas para con nosotros, para con sus hijos. Nuestro camino sería mucho mejor si en lugar de dejar que la duda sea que nos guíe, dejamos que sea la palabra de Dios y sus promesas que nos guíen. Lo segundo que vemos de cómo debemos actuar, no solamente aferrarnos a las promesas de Dios en su palabra, sino ser proactivos también, ser proactivos. Una persona proactiva actúa de antemano para lidiar con una dificultad esperada. Una elección proactiva se basa en valores y principios que ha aprendido. Pero una forma de actuar reactiva, que es lo contrario a ser proactivo, toma decisiones basadas principalmente en deseos, sentimientos, circunstancias, condiciones y su entorno. Ruth fue una mujer proactiva. Ella creyó en la palabra de Dios, pero ella no se quedó sentada ni esperando que la manden. Ella fue proactiva en su accionar. Observa la iniciativa de Ruth en el amor y el cuidado de su suegra. Dice en el capítulo 2, versículo 2, ella le dice a su suegra: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Ella tenía iniciativa. Ella le rogó, en otras palabras, ella no tuvo que decirle, Noemí no tuvo que decirle a su nuera extranjera: ¿podría salir a los campos a recoger? Noemí no tuvo que recordarle a Ruth: somos pobres y necesitamos comida, ¿tú puedes ir? ¿Tú crees que tú puedas ir? Ella no tuvo que empujarla. Más bien Ruth le dice a su suegra: puedo ir, déjame ir y haré esta recolección para y por nosotros. Ella tenía iniciativa. Ruth sería tildada en nuestros días como la real emprendedora. Ella llega a una tierra que no conoce y dice: yo tengo que accionar, yo creo en la palabra de Dios y voy a accionar. Aunque la palabra proactivo no está en la Biblia, sí la Biblia nos manda a ser proactivos, a no esperar que llegue algo para prepararnos. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13: preparad vuestras mentes para la acción. Debemos preparar nuestras mentes para actuar de la manera que Dios manda en una situación dada. El mismo Jesús les dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 12 versículo 40: vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. El cristiano está llamado a tener iniciativa, a no esperar que llueva para empezar a buscar la sombrilla. Y eso se transmite a todas las áreas de mi vida. Muchas veces vivimos con muchos sueños, con muchos deseos, pero no nos preparamos para eso. Yo quiero tener un esposo, yo quiero tener una esposa, porque eso se transmite a todas las áreas de la vida del cristiano, al vivir del cristiano. Yo quiero un esposo con tal y cual condiciones, que haga esto, que haga lo otro, que haga lo otro. Pero ¿y tú te estás preparando para ser una esposa ideal? Yo quiero una mujer, que el Señor me mande una esposa de tal y de tal y de tal manera. Pero tú, joven, ¿te estás preparando para poder sostener y guiar a esa esposa por la cual tú estás orando? Yo quiero tener tal trabajo, yo quiero llegar a tal posición. ¿Te estás preparando, estudiando para lo que quieres lograr?
para lo que tienes en la mente. Yo quiero servir en la iglesia de tal manera, yo quiero ayudar en tal forma. Estás buscando, te estás preparando, estás teniendo iniciativa. Las cosas de Dios son por gracia, sin duda alguna. Él nos da más allá, Él nos da no según lo que merecemos, sino según lo que no merecemos. Pero Dios busca que el ser humano sea proactivo, que trabaje, que sea arduo en prepararse para aquello a lo cual Dios lo quiere llamar. Él no te va a llamar si no estás preparado. Él no te va a dar si no te preparas. Sin duda alguna el Señor es mi proveedor, pero yo tengo que trabajar. Yo tengo que esforzarme. Y no solamente esforzarme. Y eso lo tenía como tercer punto, pero lo voy a poner como segundo. Yo debo de ser, en mi esfuerzo, en mi proactividad, persistente. Persistente. Fíjate en el capítulo 2, en el versículo 7, lo que los obreros de Booz le dicen a Booz sobre esa mujer moabita que vino con Noemí. Dice en el capítulo 2, versículo 7, cuando están describiendo a Ruth. Ella ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Y entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aún por un momento. O sea, Ruth no llegó a Belén y se sentó y se echó. Bueno, el Señor dice que hay que atender a las viudas. Resuelvan conmigo. Bueno, yo vengo con Noemí, que es una doña, vamos, denme. No. Ella fue proactiva en confiar en la palabra de Dios, pero fue persistente. Los obreros de Booz están diciéndole a su jefe, y esa mujer vino, nos dijo que quiere recoger y está aquí desde la mañana hasta la noche. Y eso no se narra porque sí, claramente eso se está reportando ahí para que admiremos el carácter trabajador y persistente de esta mujer, de Ruth. La palabra dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. El trabajo es una bendición que el Señor nos ha dado y Él nos manda a abrazarnos a Él, y así es que Él prospera. Porque como vamos a ver más adelante, tal vez la próxima semana, esa proactividad y esa persistencia de Ruth fue lo que el Señor utilizó para traer no solamente bendición a Ruth y a Noemí, pero bendición a todo su pueblo, porque a través del hijo de esa mujer persistente moabita es que nace, o que el Señor continúa la descendencia hacia el Mesías. Ahora, en medio de la proactividad y la persistencia y la fe en abrazarnos a las promesas del Señor, tenemos que cuidarnos de mantener un carácter humilde. Debemos ser humildes. Observa la humildad con la que Ruth se abraza a las promesas de Dios, trabaja y es persistente. Yo creo que la forma que se muestra aquí, tanto con su suegra Noemí como con los trabajadores de Booz, es hermoso. Ella dice en el capítulo 2, versículo 7, o les reportan que ella viene y les dice: por favor, déjenme recoger y reunirme entre las gavillas después de los segadores. O sea, ella no solamente presumía que podía hacerlo, ella preguntó si podía hacerlo, a pesar de que había un estatuto en la ley de que los pobres, según lo que leímos en Levítico capítulo 9, podían recoger en los bordes de las hojas de los ricos cuando terminaban con su cosecha. Ella preguntó, ella vino humildemente. Ella no vino diciendo: aquí dice que yo puedo hacer esto, hay que dármelo obligado, a pesar de que Dios lo había dicho. Ella vino humildemente: permítanme, déjenme, por favor, tengan compasión por mí. Y viene humildemente y hace esto.
me recuerda un ejemplo de una mujer con un carácter similar que se encuentra con Jesús, narrado en Mateo capítulo 15, y te invito a ir ahí, en Mateo capítulo 15, en el versículo 21. Dice Mateo capítulo 15, donde Jesús se encuentra con la mujer cananea. Dice desde el versículo 21, Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues, da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, Jesús le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella no estaba destinada, así como Ruth, a recibir las bendiciones de Dios, pues no pertenecía al pueblo escogido de Dios. Que ella dice: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, como estaba haciendo Ruth. Entonces respondió Jesús y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Cuando el Señor le dijo eso, el Señor le estaba probando. Estaba probando su carácter, su forma. Yo creo que muchas cosas el Señor no permite que lleguen a nuestras vidas por nuestra forma altiva. Por nuestra forma altiva. El Señor bendice el carácter humilde. Y a través del carácter humilde, el Señor sensibiliza los corazones de personas para que podamos recibir sus bendiciones. El creyente no está llamado a exigirle como que yo tengo el derecho y que a mí hay que bendecirme obligatoriamente, o que tal cosa que yo quiero hay que dármela obligatoriamente. No. El creyente está llamado a mostrar la bondad y la mansedumbre de Dios, aún en aquello que merezco. Aún en aquello que merezco, con humildad y con mansedumbre. Porque el principal ejemplo de eso lo vemos en el Señor Jesucristo. Aún y que Él merecía la honra, aún y que Él merecía todo el respeto, aún y que Él fue que creó, aún aquellos que le maldecían y que le crucificaron, Él demostró amor y mansedumbre, y Dios fue glorificado a través de eso. Cuidémonos de presentar un carácter altivo y de medio de lo que Dios está haciendo en nosotros y a través de nosotros, que no ejemplifiquemos o modelemos el carácter de Cristo. Dios permita que en cada una de nuestras vidas se pueda ver esa realidad de personas que caminan no por vista, sino por fe, aferrándonos a la palabra de Dios, siendo proactivos y persistentes en caminar de acuerdo a lo que Dios ha dicho y modelando la humildad que caracteriza a nuestro Señor y Salvador. Si el Señor lo permite, el miércoles próximo vamos a continuar a partir del versículo 8 de este capítulo 2 de Ruth. Permítanme orar para terminar. Padre, te alabamos tanto por tu palabra, Señor. Te agradecemos por todo lo que nos muestras a través de ella.
Padre, queremos ser creyentes que ejemplifican el vivir por fe, creyentes que se aferran a tu palabra y no a la palabra del enemigo, no a la palabra del mundo. Creyentes proactivos, Señor, que nos preparamos para la acción y que ejemplificamos el carácter de aquel que nos ha salvado. Que en tu misericordia tú permitas que seamos una iglesia conocida por eso. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.